Bienvenidos y bienvenidas a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar un vistazo a la actualidad de la región. A semanas de las elecciones nacionales en Alemania, el Parlamento rompió un tabú y aprobó una moción migratoria con la ayuda de los votos de la extrema derecha, la AfD, algo que ocurre por primera vez en la historia del Parlamento Federal alemán. El jefe de la oposición cristiano-demócrata, CDU, Friedrich Merz, y quien de acuerdo a las encuestas podría ser el próximo canciller, presentó la propuesta para endurecer la política migratoria que contempla rechazar sin excepciones a los extranjeros indocumentados. Desde Bruselas presentaron la brújula de la competitividad, el plan de von der Leyen para recuperar el liderazgo económico de Europa ante la supremacía de Estados Unidos, China y Rusia. Se trata de una hoja de ruta económica para fortalecer la posición del bloque de los 27 en el panorama internacional. Habrá menos burocracia en las empresas y se priorizará a las compañías europeas. Nuestra corresponsal nos va a explicar. Reino Unido conmemora 5 años de haberse divorciado de la Unión Europea. Son pocos los beneficios tangibles para los británicos tras el Brexit, pues atraviesan por una importante crisis económica. El gobierno del laborista Keir Starmer prometió restablecer la relación con Bruselas, una promesa que cuenta con un sinfín de complicaciones. Lo analizamos. El discurso antimigrante mantiene su paso firme en Alemania y con las elecciones del próximo 23 de febrero en la mira. El candidato más fuerte a la Cancillería alemana, Friedrich Merz, logró que se aprobara una moción en el Parlamento que llama a introducir de forma permanente controles fronterizos y a rechazar sin excepciones a los extranjeros indocumentados, aun si expresan su intención de solicitar asilo, lo que va en contra del derecho europeo. Además, contempla detener de forma indefinida a las personas pendientes de deportación, una moción que estuvo respaldada por los diputados de extrema derecha de Alternativa por Alemania, AfD, lo que es considerado como una ruptura de un tabú desde la época de la posguerra. La ex canciller alemana Angela Merkel criticó al líder de su partido. La cooperación con la extrema derecha ha sido un tabú de larga data en Alemania desde la posguerra. Una que el hombre que podría ser el próximo canciller del país rompió en el Parlamento. Tenemos un problema masivo de delincuencia de extranjeros en Alemania, especialmente entre los solicitantes de asilo. Es posible que la AfD permita por primera vez que la mayoría para una ley necesaria aquí en el Bundestag alemán. El líder del bloque conservador propuso una moción no vinculante para acabar con la migración. La resolución carece de fuerza de ley, pero pide medidas de seguridad más estrictas y el cierre de las fronteras terrestres alemanas a la migración irregular. Merz se basó en los votos del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, y el Partido Democrático Libre, FDP, más pequeño, y citó actos recientes de violencia que sacudieron al país para justificar la colaboración. Olaf Scholz lo acusó de romper el cortafuegos alemán de no cooperación con la extrema derecha. ¿Aceptas abiertamente el apoyo de la AfD para tus propuestas ilegales, el apoyo de quienes luchan contra nuestra democracia? Desprecian nuestra Europa unida, envenenan desde hace años el clima de nuestro país. Este es un grave error, es un error imperdonable. La líder de AfD acusó a Merz de copiar a su partido, pero no obstante votó a favor. Seguiremos haciendo campaña por un verdadero cambio en la migración con el cierre de las fronteras y la deportación de los extranjeros ilegales. Después de la aprobación, cientos de personas se reunieron frente a la sede del Partido Conservador para expresar su descontento con la AfD. Esto ocurre apenas unas semanas antes de las elecciones nacionales alemanas. Y en Italia, la primera ministra Giorgia Meloni deportó a 49 migrantes a los centros de acogida en Albania. Esto sin esperar a la decisión del Tribunal de la Unión Europea en febrero sobre si es legal o no hacer estos traslados. Este es el tercer intento de Meloni de enviar inmigrantes a Albania. Los 2 viajes anteriores fueron anulados por los jueces. Este traslado corresponde a un acuerdo bilateral entre Albania e Italia sobre la gestión de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo.
Desde la Unión Europea siguen con interés el modelo italiano en su pretensión de endurecer la política de asilo. Sin embargo, el costo es muy alto. Se ha calculado en 85.600 euros el viaje de cada migrante. Vamos al centro de la Unión Europea. Desde Bruselas nos acompaña nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, cuéntenos de qué se trata el plan de la Comisión Europea presentado por Ursula von der Leyen, que tiene como objetivo impulsar la competitividad del bloque de los 27 frente a las potencias de Estados Unidos, China e incluso Rusia. Se trata de una respuesta al discurso del presidente Donald Trump de establecer a Estados Unidos como la única gran potencia. Sí, la Comisión Europea presentó su esperado plan económico para los próximos 5 años que intenta hacer frente a la fortaleza económica que han tenido Estados Unidos y China en los últimos años, sobre todo en sectores clave. Para ello, la Comisión Europea ha avanzado una serie de medidas que irá presentando en los próximos meses para responder a la falta de competitividad que ha tenido el bloque. Aunque las medidas llevan tiempo preparándose, sí que de alguna forma se interpretan como una respuesta a la América primero defendida por Donald Trump. Habrá menos burocracia para las empresas, se simplificará muchas de las normas y también se priorizará a las empresas europeas en la licitación pública. Significa que ellas estarán por delante de diferentes empresas extranjeras, algo que afectaría sobre todo a las chinas en sectores clave como la inteligencia artificial o las materias primas. También se priorizará la inversión con un fondo que aún no tiene ningún monto, se esperan aún los detalles, pero sobre todo tiene que hacer frente a la gran necesidad de inversión que tiene el bloque, porque ahora mismo se advierte que si no se hacen los deberes cuanto antes, la Unión Europea quedaría para siempre rezagada. Ahora, Esther, ¿esto que nos explica en qué se traduce? Es decir, ¿cómo afecta al ciudadano común de la Unión Europea? ¿Hay un impacto directo para ellos? Si se analiza el plan de la Comisión Europea, a priori puede parecer que esto no afecta a los ciudadanos europeos, pero en realidad sí. Si la Unión Europea no es suficientemente fuerte para hacer frente, por ejemplo, a Estados Unidos o a China, eso significa que las empresas tienen más dificultades para crecer. Esto evita, por ejemplo, que puedan contratar a más trabajadores y estos, los más cualificados, pueden dejar la Unión Europea y marcharse principalmente a Estados Unidos o a China. Que esto es lo que provoca que, por ejemplo, se tenga menos poder adquisitivo, las empresas no contratan y, por lo tanto, esto también acaba afectando a las economías de la Unión Europea, que tampoco pueden crecer, y esto puede afectar, por ejemplo, al estado de bienestar. Es una base, por ejemplo, de la economía de la Unión Europea desde la segunda mitad del siglo XX. Por todo ello, la Unión Europea debe reaccionar con medidas clave que generen riqueza. Hay que tener en cuenta que el 99% de las empresas que actualmente están en la Unión Europea son pequeñas y medianas, y aquí es donde quiere actuar la Unión Europea, con leyes que faciliten, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en estas pequeñas y medianas empresas y también el acceso a materias primas. También con más inversión y asegurando que la Unión Europea prioriza a las empresas europeas. Por supuesto, también facilitando que haya energía más barata. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea históricamente tiene una energía mucho más cara que Estados Unidos. ¿Y cómo lo va a hacer la Unión Europea? Priorizando, por ejemplo, sobre todo las energías renovables, con leyes que faciliten también la inversión. Y, por supuesto, esto no se puede hacer solo, se necesita inversión tanto privada como pública. Aquí la Comisión Europea ha avanzado un fondo del que aún se desconocen los detalles, pero los expertos advierten que tiene que ser suficiente para la gran envergadura que se viene encima a partir de ahora. Gracias, Esther. Y vamos a Reino Unido porque se cumplen 5 años desde que se hizo efectivo el Brexit, pero son pocos los beneficios tangibles para la economía británica y la población. Controlar la inmigración y asegurar la prosperidad para la industria pesquera son algunas de las promesas que aún no se han cumplido. De acuerdo con una investigación del diario británico The Independent, expertos sugieren que el Reino Unido ha perdido unos 120.000 millones de euros de producción cada año, es decir, un 4% menos en el Producto Interno Bruto. Luisa Pulido, nuestra corresponsal en Londres, nos amplía las consecuencias del divorcio con la Unión Europea y el plan de los laboristas a futuro.
En este aniversario, el gobierno británico aquí en Downing Street busca ansiosamente impulsar la economía británica para contrarrestar ese efecto negativo que ha tenido el Brexit del 4% en el PBI. Y es que una de las primeras acciones de Keir Starmer como primer ministro fue resetear las relaciones con la Unión Europea y con Europa. Necesita estar cerca de Bruselas para poder renegociar, mejorar el acuerdo Brexit en lo comercial por el impacto en las importaciones y en las exportaciones. El Brexit sigue siendo un asunto profundamente divisorio, pero la población coincide en el impacto que ha tenido en la economía nacional con precios de los alimentos cada vez más altos. El Brexit deja hasta el momento dos promesas rotas. No ha podido controlar el ingreso y el número elevado de inmigración, porque mientras cerraba las fronteras para los ciudadanos europeos a través del Canal de la Mancha y de manera irregular, cada año ingresan miles de personas. Cifras reveladas en 2024 dan cuenta de que a junio de 2023 casi 1 millón de personas había ingresado al Reino Unido, una cifra récord. También es cierto que los pescadores británicos recuperaron el control, la soberanía de las aguas, tienen mucho más pescado, pero cada vez es más difícil exportarlo a la Unión Europea, que es su mercado principal por la cantidad de requisitos agropecuarios que deben cumplir y por la burocracia. Los expertos coinciden en que para mejorar la economía, el gobierno debería contemplar la posibilidad de volver al mercado único y el sistema aduanero de la Unión Europea, pero Bruselas no va a ceder tan fácil a los requisitos británicos y este sería un riesgo enorme políticamente para Keir Starmer, a pesar de que tiene mayorías en el Parlamento. La sombra del fraude rodea las elecciones en Belarus, pues Alexander Lukashenko, de 70 años, seguirá siendo presidente 3 décadas después de acceder al poder tras recibir el 86% de los votos. De los pocos que ven esta elección con buenos ojos, Rusia, que necesita a su satélite para tener control sobre la guerra en Ucrania y como muro de protección ante un posible avance de la OTAN. Pero desde Occidente condenaron los comicios y calificaron de farsa la reelección de Lukashenko. Líderes europeos señalaron que los comicios no fueron ni justos ni libres, porque todas las figuras principales de la oposición han sido encarceladas o forzadas a huir al extranjero. La Unión Europea exigió la liberación de 1.245 presos políticos en Belarus. Y cerramos con comida, ya que Francia se coronó como la mejor en la cocina mundial al ganar el prestigioso título Bocuse d'Or. El equipo francés, liderado por el chef de 28 años, Paul Marcon, superó a Dinamarca y a Suecia. La competición se ha convertido en una vitrina de talento culinario con 24 equipos internacionales que luchan por el oro en un intenso enfrentamiento que dura 2 días. En esta edición, los concursantes demostraron su habilidad en la creación de platos que realzan el sabor de ingredientes como el apio, el róbalo y la langosta. El plato principal debía incorporar venado, foie gras y té. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.